Ya estamos, ¿verdad? Les agradezco mucho ahí que me estén poniendo sobre aviso porque ya ven ustedes que a uno de viejito le cuesta un poquito este asunto y se le descontrola. Permítanme un segundito, ahorita iniciamos, por favor. Ay, no, persona que pagar, ¿cómo no sé cuánto es? Primero digo. No. No, primero averigua, porque es un trato de 15 días. Mañana pues, ahorita vamos en lo que se conectan, ¿verdad? Ahorita solo sacamos un auxilio por aquí, porque tenemos poca gente conectada. Vamos a ver cuántas tenemos. En la mañana tuvimos 310, ay, tenemos 190. Tenemos espacio un par de minutos en lo que llegan, si quieren, unos 225. Oye. Te voy a dar 1000, ¿verdad? Y 500 para tus uñas, ¿verdad? ¿Te parece eso? Acá está 500. Y ahora vas a ver, vas a ver las cosas. Y me dices, lo voy a pagar. Tus uñas. Ah, ya tenemos 200 personas, eso está bueno. Bueno, entonces hoy tenemos que platicar con ustedes de un tema muy importante, un tema que de por sí es bastante larguito, pero vamos a hablar paso a paso de forma notarial de las representaciones, dice. Así es el nombre de este tema. Es parte del programa de la Universidad Rural. Es el hecho de que yo no puedo comparecer a efectuar determinado negocio, no puedo o no quiero. Y como consecuencia de las dos, yo puedo delegar en otra persona hábil esa representación. En el campo notarial, en el campo jurídico, ¿verdad? Porque así es este asunto del campo jurídico. Vamos a encontrar nosotros personas que no tienen el tiempo necesario para actuar, para realizar determinado negocio. Y este tema de hoy se refiere precisamente a las personas que están súper ocupadas, que las 8 horas laborables y las 24 horas del día no les alcanza para realizar todas sus actividades, entonces ellos delegan en una persona más para que ella pueda realizar las actividades que no se pueden hacer. No necesariamente esto va dirigido a alguien que tenga mucha ocupación, que tenga mucho que hacer, no. También va dirigido a alguien que no quiere realizar la actividad. Y si yo me quiero divorciar, pero no quiero comparecer a los tribunales de justicia, yo puedo delegar en una persona la comparecencia. Puede ser también que yo no quiera darle seguimiento a una actividad de vender un par de vehículos, por decirles algo, un vehículo, 2 vehículos.
Entonces yo delego en una persona ese trámite, ¿verdad? A eso se refiere la clase del día de hoy. Y que para todo hay, existe este tipo de representación, para toda actividad. Hay algunas excepciones y ya las vamos a mirar. Para comparecer a los tribunales de justicia por cualquier situación, para comparecer al Ministerio Público por alguna investigación, yo puedo delegar en alguien esa representación. Pero ahí lo único que no tenemos que perder de vista es de que son etapas procesales en donde puede aparecer la representación, no en todo. Bueno, en una primera declaración no va a comparecer el representante en nombre mío, ¿va? Que yo estoy sindicada, que me llevan a primera declaración, estoy presa y me llevan a primera declaración. Uy, no, Jesús santo, no hay que decir eso, ¿va? No, en esos momentos no va a ser así. Entonces, en el derecho penal, en todos los derechos, esta manera de actuar a través de la representación está permitida en todos los derechos. Derecho civil, derecho laboral, derecho de familia, divorciarse, casarse, está permitida la representación. Pero en derecho penal está un tanto restringida, aunque en los demás derechos habría que ver, ¿verdad?, cuál es la etapa procesal que se quiere la representación. Pero en derecho penal sí no es tan común la representación en todas las etapas procesales, porque fíjense ustedes de que también tenemos que ver el tipo penal, ¿verdad? Porque también eso es importante, determinar el tipo penal para la representación. Porque si es un acto conclusivo, hay que ver, ¿verdad?, quién va a comparecer. Aunque la excepción a esta regla que estoy diciendo podrían ser las sociedades. Las 5 o 6 clases, 6, que ya la última ya está vigente, ¿verdad? 6 clases de sociedades que tenemos aquí en Guatemala. Porque en esa sí es permitido, ¿verdad?, el representante legal de las sociedades quien tiene que evacuar y quien se compromete. Directamente para las cuestiones civiles es la sociedad, pero para las cuestiones penales es el representante legal, ¿verdad? Si no, tenemos un tema ahorita que platicamos en la clase pasada, el tema de las órdenes de captura de ayer. Ven ustedes que el señor rector de la universidad es el que anda eh, resolviendo su situación, ¿verdad? Anda en búsqueda de resolver su situación. Y él es el rector de la universidad. Él no es la universidad, sino que él es el representante legal, aun y cuando él trabaja con todos sus decanos, todos sus directores, y ahí es donde se forma el Consejo Superior Universitario. Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos, aun y cuando el libro del doctor Neri pues, nos dice que este tipo de mandatos, el notario debe ser extremadamente cuidadoso al momento de redactarlo, porque debe saber qué tipo de mandato está haciendo. Entonces, es lo que los objetivos del curso son directamente que ustedes, ¿verdad?, dominen lo relacionado con los mandatos, las clases de mandatos, que tenemos una cantidad de mandatos. El tema es bastante largo. Siempre saber cómo hacer un mandato en cuanto a su introducción, cuerpo y cierre, y tener en cuenta las obligaciones previas, instantáneas y posteriores de este tipo de actividades notariales o quehacer notarial. Tenerlo muy presente, ¿verdad? Yo no voy a usar posiblemente todas las diapositivas que ustedes tienen ahí en la plataforma, que supongo ya están ahí en la plataforma, aunque me dijeron que de política criminal no lo tienen. Voy a mandar la cuarta y quinta clase hoy, ahorita en la tarde, solo me desocupe porque en el tiempo que tuve descanso no pude, pero voy a hacer uso del libro que estamos trabajando, que pues bajaron ustedes ahí del sistema, ¿verdad? Y hago uso de él porque la diapositiva sí lo tiene, pero como que el doctor hace bastante énfasis en cada uno de los temas de hoy.
Bueno, primero tenemos una definición que de todas las que aparecen y de todas las que yo logré ver, me parece más cuerda, más afín esta definición. Y dice Fernández del Castillo, dice, él nos coloca como primer escritor de la representación, define la representación como la facultad que tiene otra persona de actuar, obligar y decidir en nombre o por cuenta de otra persona. Se entiende por representación la sustitución de una persona en cuyo nombre se actúa. Para él entonces, la representación es exactamente lo que yo les dije, no quiero, no puedo, muchos compromisos durante el día, por una nimiedad posiblemente no podré actuar, o por una cosa grande, prefiero que lo haga mi representante legal. Y de ahí que hay una representación legal que nos enseña el libro que se refiere a la representación de menores de edad, que no es el tema que estamos trabajando hoy, ¿verdad? Y que la representación puede ser a título de individual o a título de varias personas. Pues yo puedo representar a una persona en sí, como puedo representar a 10 personas, por ejemplo, en una compraventa. Yo siempre traigo a colación y como ejemplo la compraventa, porque es la que más se trabaja, ¿verdad? En una compraventa donde aparecen 20 propietarios del inmueble, pues es más fácil otorgar un mandato a favor de una para que ésta decida de los bienes de todos, ¿verdad? Entonces, quien va a comparecer es exactamente la figura del mandatario o de la mandataria, dice. De ahí que la representación dice que debe cumplir, dice, para que se haga valer sus derechos y cumplir sus obligaciones porque la persona no puede o no quiere hacerlo. Por disposición de la ley es cuando se refiere a los menores de edad, incapaces, ausentes, incapaces tenemos ahí a los interdictos, a los que tienen alguna enfermedad, a los que no se pueden valer por sí mismos. Ahí tenemos a la representación. Esa es por disposición de la ley. Ahora, en el ejercicio notarial, las representaciones que nos interesan, según la doctrina que me llama mucho la atención y por eso se los voy a decir, dice que se puede ver desde dos puntos de vista la representación, dice. La primera, cuando una persona está otorgando un mandato o un poder, dice, a favor de otra para que la represente. Cuando estoy otorgando un mandato o poder, si se dan cuenta ustedes, la doctrina no hace diferencia entre mandato y poder, porque dice mandato o poder. Eso significa que podemos usar una o la otra palabra en la práctica, aunque aquí hay un estudioso del derecho notarial, que es, sí, Fernández Casado creo que es el que hace una diferencia y dice, no, 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 son dos cosas diferentes. Pero nosotros aquí en Guatemala lo entendemos que es un mandato, que un poder. Incluso hemos platicado en la calle con los vecinos, tenemos también presente la figura de carta poder. También usamos esa carta poder, ¿verdad? Entonces, lo usamos indistintamente. De ahí dice que el segundo es cuando una persona se presenta ante notario a otorgar en nombre de otra. Dice, en segundo, cuando una persona se presenta ante notario a otorgar en nombre. Yo lo entiendo que es cuando una persona lleva un mandato o un poder para que el notario haga una negociación. Así entiendo esa segunda parte. Sin embargo, la doctrina dice que los dos puntos de vista son muy delicados. Dice el primero porque es otorgar un mandato. Debemos de tener los conocimientos adecuados para faccionar este tipo de mandato, dice. Y en el segundo es por lo que nosotros como notarios debemos calificar el título con el que comparece. Por ejemplo, volviendo también a hablar de las inmobiliarias y de los bienes inmuebles y de las compraventas. Una inmobiliaria, una persona que construye un edificio de 50 apartamentos, difícilmente es una persona que tenga el capital a título personal. Generalmente son sociedades. Yo sí considero bastante difícil encontrar una persona así.
pero son sociedades. Estas sociedades tienen dentro de su giro en la sociedad una cantidad de actividades que realizar, pero una de sus actividades puede ser comprar y vender bienes inmuebles. Si estamos hablando de vender bienes inmuebles, no va a comparecer el propietario del bien, va a ser el representante legal de la sociedad. Ahí juega un rol importante varios actos notariales. Primero, la escritura constitutiva de la sociedad. Después que la escritura constitutiva de la sociedad debe obrar directamente las facultades del representante legal para poder vender bienes inmuebles. Recuerden ustedes que cuando se hace la escritura de sociedad, eso lo aprendieron en derecho mercantil, se hace un acta notarial, ¿verdad? Que se manda a inscribir al registro mercantil. O un mandato, ¿verdad? Un mandato. Ese mandato debe estar inscrito en el registro mercantil y cuando nosotros actuamos en calidad de notarios, nosotros tenemos que calificar ese título y a eso se refiere esta primera parte. Y hay una responsabilidad, y eso lo dije la otra vez en Derecho Notarial 2, ¿verdad? Hay una obligación tan grande de nosotros los notarios porque tenemos que decir, al calificar lo que el título que acompaña a la persona que está vendiendo es suficiente de conformidad con la ley, a mi juicio, para la celebración del presente acto. Cuando decimos eso, definitivamente nosotros, los notarios, somos los responsables de que ese poder esté bien redactado y que efectivamente sea suficiente para realizar el acto. Suficiente en el sentido que sea legal, que de acuerdo a lo que vamos a aprender, que estamos aprendiendo hoy y todavía nos falta un poco, que de acuerdo a eso el mandato esté bien hecho, porque imagínense ustedes que se hace sin hacer esa calificación, ¿qué va a pasar? Se va a pedir la nulidad absoluta posiblemente del negocio jurídico y del instrumento público porque faltaban esas calidades. Ya dentro de 8 días que vamos a ver al testamento, que nos toca el testamento, vamos a ver, sin que se digan nombres, vamos a ver un testamento que el mismo notario fue el responsable de la nulidad del testamento. Entonces, en este caso, nosotros los notarios somos los responsables de la persona que está actuando para ejercer o para vender en este caso, ¿verdad? Entonces, esos dos puntos de vista que señala la doctrina son muy importantes para ustedes en el ejercicio notarial y saber en qué momento se hace el mandato. Posteriormente dice que el mandato dice, en derecho civil dice, contrato que tiene lugar cuando una parte da a la otra, dice, el poder que ésta acepta para representarla, dice, a efecto de ejecutar en su nombre y por su cuenta un acto jurídico. De ahí que el mandato puede ser gratuito o puede ser oneroso. Dice, ¿no? Nosotros podemos otorgar en la figura del mandatario, porque los elementos personales del mandato son mandante y mandatario, ¿verdad? El mandante es quien no puede comparecer y lo otorga, y el mandatario es el que lo ejecuta y recibe las órdenes de quien no pudo comparecer. Este es gratuito o es oneroso. Generalmente en el contenido del mandato nosotros colocamos si lo va a desempeñar en forma gratuita o en forma onerosa. Casi todos los mandatos son en forma gratuita, ¿verdad? Bueno, así se coloca. Y si es onerosa, pues hay que colocar una cantidad de dinero. Pero este tipo de mandatos, antes de entrar a uno por uno, tiene varias características y que en donde uno como notario debe estar muy cuidadoso. Porque si yo otorgo un mandato especial con representación para vender un vehículo de mi propiedad, digamos, ¿verdad? Que así sea, yo solamente tendría que colocar los datos del vehículo. Porque si yo logro, y hago esta referencia porque generalmente los mandatos son de valor indeterminado. Y cuando son de valor indeterminado, el impuesto notarial, pues ya saben ustedes que tiene un precio bastante bajo, 10 quetzales, creo yo, pues que es cuando es de valor indeterminado. Pero si hago un mandato especial para venta de vehículo y en él
en lugar de colocar todos los datos del vehículo, yo coloco que la figura del mandatario está obligado a vender el vehículo en 50,000 quetzales, ya eché a perder el impuesto, porque entonces tengo que cubrir de impuesto 100 quetzales. Y si le coloco 100,000, 200 quetzales. Cuando generalmente los mandatos no contienen precios. No, porque son para realizar determinado acto. Imagínense ustedes un mandato especial para contraer matrimonio. ¿Qué precio le vamos a poner ahí? No le podemos poner. Sin embargo, si otorgamos un mandato con cláusula especial para donar el bien inmueble, yo creo que ahí tenemos que poner un precio estimativo de donación, ¿verdad? Entonces, ahí en cuanto a gratuito o oneroso, tenemos que tener esa cautela. Esa cautela que, bueno, que me va a otorgar un mandato, me va a otorgar un mandato, le voy a otorgar un mandato para que gratuito, pero para oneroso, pero me lo va a representar y me lo va a hacer por 5,000 quetzales, ya van impuestos. Ya van impuestos. Entonces, ahí jugamos un poquito con eso, ¿verdad? De ahí dice que en Guatemala nosotros solamente tenemos mandatos generales, mandatos especiales y mandatos judiciales. Y los submandatos que existen, ¿verdad? Que son una buena cantidad de mandatos. Y otra cosita que hay que agregar, el fundamento legal, pues yo creo que está en la diapositiva que les voy a hacer llegar, que está en los artículos 1686 al 1727, 1687 también. En la ley del organismo judicial también está el mandato, dice el 1687 y luego dice 188, 195 de la ley del organismo judicial, aunque también los mandatos provenientes del extranjero y toda su tramitación que se hace también están en el 37, 38, el 41, creo, de la ley del organismo judicial. Miren, que hay que tener en mente todo eso, porque aquí en la mesa no tengo yo ya todas las leyes, ¿verdad? Y que el mandato tiene otra característica que estamos hablando solo de mandato, pero ya más adelante vamos a ver que también podemos decir poder, ¿verdad? Puede otorgarse con representación y sin representación. Los dos temas, tanto con representación como sin representación, tienen sus preocupaciones y tienen sus modales y sus bemoles. Y al momento que lo analizamos y al momento que se va a ejecutar el mandato y hay un incumplimiento, ahí aparece qué tipo de mandato fue el que se dio. Dice que el mandato puede otorgarse con representación, dice con representación. Mire que dice, con representación el mandatario, la figura del mandatario se obliga o el mandatario obra en nombre del mandante con representación. Y los negocios que realiza la figura del mandatario dentro de las facultades que están en el mandato, que definitivamente cuando ustedes como notarios redacten el mandato se van a dar cuenta cláusula por cláusula que están redactando. Pero desde el momento de ese que se le haga, obligan directamente a la figura del mandante. O sea, con representación se obliga directamente a la figura del mandante. Sin embargo, sin representación, dice, obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa en contra del mandante. O sea, está sencilla la interpretación que hacemos del mandato. Y lo explico totalmente esto, aunque esto fue objeto de derecho civil, pero lo vuelvo a explicar porque ahorita sí caemos a ser el instrumento público, pero lo hacemos bajo este análisis. Entonces, con representación, yo en mi calidad de mandatario no tengo mayor compromiso, porque con representación estoy obligando al mandante, al que me pagó o me pidió que yo ejerciera el mandato. Sin embargo, sin representación, cuando es sin representación, yo en la figura del mandatario que estoy ejerciendo el mandato soy el principal obligado, el
principal responsable. Aunque dice el doctor Neri que en Guatemala, dice él, que esta figura de sin representación ya es difícil encontrarla en el campo práctico, pero yo creo que sí la encontramos. Y yo pongo siempre ejemplo que se encuentra en la compraventa de vehículos. Y lo encontramos ahí en la compraventa de vehículos porque lo primero que hacemos cuando compramos un vehículo es porque no me da un poder para que yo pueda hacer el trámite, dice, para que pueda hacer el traspaso, para que yo pueda hacer, venderlo, para que... Y es lo primero que se otorga. En vehículos lo encontramos. Ahí yo considero que la figura del mandante, y esa es parte de la asesoría de ustedes, la figura del mandante ahí con el asunto de los vehículos debe otorgarlo sin representación, porque se está exagerando el vehículo, creería yo, pero en fin, de ahí que establecemos también que todo lo relacionado con los mandatos o poderes deben constar en escritura pública. Y cuando dice el Código Civil que son contratos solemnes, es porque debemos hacerlo en escritura pública. Aparte, que si lo hacemos en papel bond, el registro no nos lo va a inscribir. Este es el registro de poderes que está en el Archivo General de Protocolos, que les cobran una cantidad por inscripción. La última vez, como esto está cambiando a cada rato, hoy no he ido por ahí, pero la última vez vi que cobraban 125 por la inscripción de un poder. No sé si todavía están cobrando eso. Posteriormente vi que cobraban 112. No sé cuánto estén cobrando ahorita, ¿verdad? No, no he ido ya desde el año pasado, casi. Creo que ya cumplimos el año ahorita en febrero, ¿verdad? Que cero contacto con estos lugares, ya ven por qué, ¿verdad? Dice expresamente en la misma escritura en que se otorga y tácitamente al ejercitar el mandato. Esto significa que el mandato puede ser en forma expresa o en forma tácita. En forma expresa yo lo entiendo, donde deben comparecer mandante y mandatario. En forma tácita es donde aparece solo la figura del mandante y yo como figura del mandatario no comparezco, no lo firmo, pero en el momento que yo lo ejerza, que le haga uso de él, en ese momento prácticamente estaría aceptando el mandato. Y aquí pongo un ejemplo de cuando yo inicié a trabajar aquí en el organismo judicial hace unos 12 años, creo que fueron ya, estamos con sobre los 12. Y lo primero empezaban todos esos problemas que ahorita ya vieron ustedes en qué reventaron todos esos problemas. Pero empezaban y dice, hay una denuncia en contra de tales magistrados, decía, ¿verdad? Y de repente me asusto que aparece ahí mi nombre, ¿eh? Porque quiera que no, uno dice, pero todavía cuando uno ha cometido las cosas, uno sabe, ¿verdad? Lo que va a pasar. Y me asusto y digo, pero ¿y por qué la fundación tal, dice, las está denunciando a todos? Pero ya estábamos en posesión de los cargos, ¿va? Ahorita no estamos. Estamos porque así lo ordena la ley, pero no estamos porque el Congreso no ha podido tomar su decisión. Entonces, decía, una denuncia porque usted tiene un mandato general judicial con representación y ahí en la Constitución y en la ley especial y en tal cosa hay una prohibición. Y entonces, pero mandato de quién, decía yo, pero de quién, yo no me recuerdo haber sido mandataria. Fui mandataria de una persona, pero miren el mandato que yo ejercí para colocar luz eléctrica en el bien inmueble, pero la luz eléctrica se colocó hace unos 5 años, entonces el mandato está muerto. Porque si se cumplió el negocio que me encomendaron, se murió el mandato. Yo ya no lo puedo seguir ejerciendo. No, pues que que ahí está la denuncia. Bueno, ya voy a averiguar y efectivamente la denuncia tenía una razón de ser porque yo era mandataria de una persona para realizar una actividad en un órgano jurisdiccional. Parece que era de las especiales que aparecen ahí, ¿verdad? Que todavía el doctor dice ahí, bueno, si son especiales y no deben entrar entre el rango de los mandatos judiciales. Dice, bueno, lo vamos a explicar. Entonces voy, reviso y efectivamente yo era mandataria para comparecer a absolver posiciones. Y decir, pero, ¿y yo? ¿Pero él quién es? Yo no sabía quién era la persona, él nunca me otorgó mandato.
¿Por qué yo no lo sabía? Porque él me otorgó un mandato a través de un amigo, porque era a través de un amigo. Este amigo dijo, ella lo puede hacer porque él no podía. Y le dio mis nombres. Entonces él fue con un notario y dijo, le otorgo mandato a Claudina Mirtala Miranda Barcazas en forma tácita. Pero cuando sucede este tipo de negocios, el notario me debe informar que yo soy mandatario y eso no sucedió. Mire, esas son de las obligaciones posteriores y de una vez las digo. Cuando se otorgan los mandatos y no aparece y no comparece la figura del mandatario, que esta es lo que él está explicando aquí, en forma, se otorga, dice, expresamente en la misma escritura en que se otorga y tácitamente al ejercitar el mandato, dice. Entonces, en esta denuncia que yo fui objeto, si yo en determinado momento utilizo el mandato, yo ya me di cuenta que el mandato estaba para mí porque lo estoy utilizando, pero en el caso concreto que les explico, yo no sabía que habían otorgado un mandato para mí. Empiezo a darle vueltas a descubrir y caí en que solo se había dado mi nombre. Entonces ya me defendí, ¿verdad?, de la acusación de la sociedad civil, porque ellos tenían razón porque yo ahí aparecía. Y me defiendo y le digo, bueno, si yo soy mandataria y no puedo ejercer como magistrada, ustedes pruébenme en qué momento yo ejecuté el mandato o en qué momento se me avisó que yo era mandataria, porque el aviso notarial debe obrar en este tipo de mandatos. Y esa fue mi defensa, no se logró probar porque yo no lo sabía, es más, yo buscando quién me lo había otorgado. Ahí tengamos mucho cuidado, como en calidad de notarios, tengamos mucho cuidado. Hoy en día, como lo dije en política criminal, la tecnología está tan avanzada que hoy en día es muy fácil de cualquiera ingresar a la página del Archivo General de Protocolos y ver si de casualidad no somos mandatarios, ¿verdad? Y no nos han avisado. Es muy fácil. De ahí que dice que el mandato, dice, puede ser objeto de mandato todos los actos y negocios que las leyes no exijan intervención personal. Entonces ahí tenemos una limitante, ¿verdad? Porque en todo, al menos que la ley lo permita, o al menos que la ley no la ley indique que debe ser personalmente, que debo comparecer. Y esto, el ejemplo es lo que les estoy diciendo de la primera declaración en derecho penal, ¿verdad? De una sindicación de un delito. La primera declaración, que bueno sería que yo pudiera otorgarle un mandato a X persona para que vaya a la primera declaración y yo no ir, por el caso de ayer, ¿verdad? Porque como siempre saco los casos que son novedosos y que están ahí, porque yo siento que, o creo, y quiero creer firmemente que ustedes que estudian derecho, que van a ser abogados y notarios, están al día de todo lo que sucede, ¿verdad? Por de todo lo que está alrededor de nosotros. En el caso de ayer, ya vieron ustedes tan sonado lo que pasó con el señor rector, que estaba en la reunión cuando yo le digo lo que vi en las noticias, le avisaron que había una orden de captura y se fue al hospital. Y es posible que se haya asustado. Y yo sí lo creo, ¿va? Es posible que se haya asustado y se le alteró la presión, porque de todos modos tampoco estamos jóvenes, ¿verdad? Niños, y aunque seamos jóvenes, estamos propensos a una situación así. Él no podría delegar en un submandatario el ejercicio de la primera declaración. Él tiene que asistir a la primera declaración y ahí es donde encuentra tope el mandato, porque él dice, puede ser objeto de mandato todos los actos. Sí, pero hay excepciones. Y le dice, no puedo, ahorita caigo con esto, pero en el caso de él entonces de ayer, él no puede delegar. Él tiene muchos mandatarios, él tiene muchos mandatarios. Por lo mismo que la Universidad de San Carlos está involucrada en tantas actividades del país y que es objeto de una buena cantidad de personal, ¿verdad? También los alumnos, los profesores, los técnicos administrativos, todos, es un gran ente. Necesita él tener asesores jurídicos, él tiene un departamento de asesoría jurídica. Necesita tener asesoría jurídica y necesita tener mandatarios generales, judiciales con representación o para determinada actividad. Pero en este caso, después de tener él varios mandatarios,
no puede mandar a uno a su primera declaración. Entonces ahí es donde el doctor Neri nos dice, ojo con lo que van a hacer, no vayan a hacer este tipo de mandatos, antes tienen que estudiar. Y cuando él dice de estudiar, yo me refiero a la función asesora que tienen que tener ustedes. Entonces dice que no se puede otorgar mandato, ahí está clarísima la doctrina de la ley, no se puede otorgar mandatos para hacer un testamento o una donación por causa de muerte. Ese es un acto personalísimo donde debe comparecer la figura del testador y la figura del donador o donación por causa de muerte. Aparte de la donación, en la donación sí, ahí vamos a ver que sí, pero esta es donación por causa de muerte. Entonces ahí no podemos otorgar mandato, dice, ni para modificar ni revocar dichas actividades. Si ya otorgué un testamento común abierto y necesito ampliarlo o aclararlo, no puedo delegar en la figura del mandatario ese trabajo. Tiene que ser algo personal. Ahí está clarísimo, no nos podemos salir del tema. Diferencia entre mandato y poder, ahí lo señala Pérez Fernández del Castillo. No mucho vamos a platicar de eso porque nosotros aquí en Guatemala, dice aquí, coincidimos que el mandato es un contrato, pero el poder es unilateral, dice también resulta siéndolo. Pero para nosotros aquí en Guatemala, tanto mandato como poder tienen por objeto la representación de una persona y en eso nos quedamos, eso aterrizamos que lo usamos indistintamente, ¿verdad? Como mandato, como poder, voy a otorgar un mandato especial con representación, voy a otorgar un poder judicial con representación. Así, solo esa diferencia de con representación y sin representación, pero ya en la doctrina ya vimos que sin representación es escaso lo que vamos a ver. No vamos a ver muchos, todos son con representación, porque qué ganga verá usted de que yo voy a hacer el mandato, no voy a cobrar nada y encima solita yo me voy a responsabilizar, como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces ahí está. De ahí que tenemos que tener presente que el registro de poderes, dice, sostiene que poder es el instrumento en el que se consta, en el que consta el mandato, los mandatos otorgados. Pero eso ya platicamos. También tenemos que platicar aquí un poquito sobre el registro de poderes, que es una dependencia del Archivo General de Protocolos y que ahí es donde inscribimos nosotros los poderes, porque estos llevan inscripción. Estos se inscriben ahí, ya dije anteriormente, se hace un pago de honorarios y no funciona el poder o el mandato otorgado si no tiene su respectiva razón, su respectiva inscripción. Ya lo vamos a ver como obligación posterior. El primer testimonio se debe inscribir en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos y el recibo con el que pagamos los honorarios de inscripción debe ir en los atestados de su protocolo, forma parte de los atestados de su protocolo. Iniciamos entonces con el mandato general, y el mandato general dice comprende todos los mire cómo dice aquí, comprende todos los negocios del poder dante, y también aquí dice como elemento personal, poder dante. Yo les hablé de mandante, ¿verdad? Y el especial se contrae a uno o solo uno o más asuntos, dice. Pero de ahí hablando del poder general, dice que el poder general necesita cláusula especial para vender, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier modo de la propiedad. Ustedes pueden hacer y yo creo que estos renglones quedaron aquí, porque anterior nos explica en el libro, dice, el general comprende todos los negocios del mandante. Quiere decir que yo voy a otorgar, si analizáramos así, yo voy a otorgar un poder general con representación de todo mi quehacer comercial, de todo mi quehacer personal, de toda mi vida, de diario. Lo voy a otorgar un mandato porque yo ya no quiero, no puedo salir a hacerlo. Bueno, pero ese mandato general que tiene como definición todos los negocios tiene una limitación, tiene una excepción, porque aquí se explica.
que el poder general se puede otorgar, dice, pero con cláusula especial para vender, grabar, transigir, hipotecar y para disponer de cualquier forma de los bienes del mandante. Una computadora la voy a vender a través de un mandato, un celular, una cartera, una conexión. Si es para vender, necesita cláusula especial. Entonces ustedes a su mandato en el cuerpo colóquenle todas las cláusulas que quieran. Pero si es para estos temas, debe llevar una cláusula especial. Y ahí lo dice en los ejemplos que nos coloca él ahí. Dice, tercera cláusula, dice, se otorga, dice, la figura del mandante. Otorga, dice, a favor del mandatario esta cláusula especial para vender el bien inmueble ubicado en tal lugar, el cual está inscrito en el registro general de la propiedad bajo el número tal, folio tal, del libro tal, de tal lugar, con las extensiones tal, así se le faculta especialmente para que lo pueda vender en tal cantidad. Ahí es donde podría llevar un precio, un instrumento público que de por sí es de valor indeterminado. ¡Mire, qué bonito! Le dice a los representantes de menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general. Los representantes de menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial. ¿Y por qué no pueden dar poder general? Porque ya analizamos al inicio, al hablar, al iniciar, hablando del poder general, que el poder general se refiere a todos los negocios, salvo esa excepción. Entonces, si son menores, incapaces o ausentes, el poder general sería disponer de toditito los bienes presentes y futuros de este tipo de personas. Ahí es donde no entra el poder general, por eso para ellos les está vedado también ese derecho, ellos solo pueden ejercer un poder especial. Y yo me atrevería a decir no me atrevería a decir, sino así es cuando se trata de esa situación de menores incapaces ausentes, trae aparejada una autorización judicial. Para poder disponer yo de un bien de menor necesito autorización judicial, pero para poder yo arrendar un bien inmueble de una persona incapaz o interdicto, necesito que el juez me lo autorice. No es tan así, tan así. Ahora bien, en la sociedad anónima, dice, fue lo que yo expliqué al inicio, el Consejo de Administración podrá otorgar poderes especiales, dice lo que les expliqué, ¿verdad? El giro de la sociedad y el hecho de poder disponer de unos bienes para vender, para hipotecar, para que la sociedad salga a flote. Se necesita de eso, dice, el Código de Comercio regula que a menos que la escritura social lo autorice, el administrador no puede delegar en otro la administración o la representación sin el previo consentimiento. Eso forma parte de todas las cláusulas de la escritura de sociedad. Ahí está involucrado. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hemos platicado de hacer un mandato, lo más que ocupamos es una hoja de papel sellado especial para protocolo, pero cuando hacemos una sociedad, les dije en el notariado pasado, les dije, tengan cuidado a la hora de imprimir. Porque si ustedes hacen una escritura pública de sociedad anónima, una constitución de sociedad anónima, por decirles algo, a la hora de imprimir esta escritura es objeto de más de 20, 25 hojas de papel sellado especial para protocolos. Y si se equivocan en una impresión, se equivocan en la impresión número 24, ya que Dios nos libre, ¿verdad? En la número 24 se equivocan, ya se tiraron a la basura 240 quetzales, porque 10 quetzales cuesta la hoja de papel especial para protocolo. Entonces, en estas, pues, por el hecho de ser escrituras tan grandes, llevan inmerso todos los detalles del giro de la sociedad, el objeto de la sociedad, la ubicación de la sociedad, los representantes de la sociedad, cómo actuarán los representantes, y ahorita que dice la escritura constitutiva, desde ahorita están trabajando o lo harán o ellos tienen facultades para sustituir o no. En fin, todos esos detalles hacen que la escritura pública de sociedad no sea tan extensa, ¿verdad? En cuanto a las obligaciones previas al otorgamiento de la escritura de mandato, dice,
tiene aquí nada más los documentos personales de identificación, pero yo sí les quiero decir a ustedes que cuando van a hacer un mandato general con representación, para que ustedes como mandatarios realicen todos los negocios del mandante, y en el giro de los negocios del mandante está la venta de una refrigeradora, la venta de una estufa, que es lo que miro aquí, ¿verdad? Que les estoy trayendo a colación, la venta de un carro, la venta de un inmueble, porque va a tener cláusula especial. Como obligación previa tienen que tener los títulos que amparan todo eso que mencioné. Como obligación previa va a tener que estar. No solamente los documentos de identificación. Entonces al libro, por favor, ustedes le agregan también que dependiendo del mandato que van a ejercer, esas serán las obligaciones, esa será la obligación de pedir los títulos de propiedad. Si yo quiero vender este celular, yo lo quiero vender, primero yo creo que tendría que ver el estado en el que está el celular, a cómo lo va a vender. Pero yo, en mi calidad de mandatario, antes de vender el celular, yo creo que yo le pediría la factura, aunque esté viejito, pues está viejito un poquito, ¿va? Pero pediría la factura para no involucrarme yo en mi calidad de mandatario. Entonces, esas son obligaciones previas a las instantáneas. Ya saben ustedes que es el fraccionar el instrumento público, las firmas, el ante mí, las obligaciones posteriores, el artículo 37 de su Código de Notariados, sin olvidar que esa escritura pública tiene introducción, cuerpo y cierre, y que tenemos un formato aquí en el libro, pero si ingresamos a la página del Archivo General de Protocolos, ahí vamos a encontrar muchos formatos que nos van a ayudar. El primer testimonio es elemental, porque el primer testimonio es para el archivo de poderes, para el registro de poderes, para la inscripción del poder, del mandato, en el Archivo General de Protocolos. Primer testimonio que de por sí lleva un impuesto fiscal. El anterior, el cumplimiento del artículo 37 de su Código de Notariado, es un testimonio especial, que lo que lleva es un impuesto notarial y fiscal por cada hoja, ¿verdad? A diferencia de este primer testimonio de la escritura pública, primer testimonio o testimonio de la escritura pública, yo creo que sí, todavía se acostumbra a llevar un duplicado. Les digo, creo y actúo así porque recuerden que desde la pandemia todo ha cambiado. Incluso la novedad que yo tengo, ¿verdad? Hace unos meses para acá tengo la novedad que cuando uno presenta un amparo en la Corte de Constitucionalidad, siempre se acostumbraba a llevar el original y 12 fotocopias del amparo, y eran aquellos tumultos. Y a la última vez que acompañé aquí a la familia a dejar un amparo, me doy cuenta que solo lleva el original y su copia, solo se deja el original y la copia le sellan, porque, porque en el ratito que están ingresando el amparo lo escanean y ahí están todas las copias. Miren, por eso es que les digo, todavía dudo yo de los duplicados, ¿verdad? Aunque el registro sí estoy convencida, pero el registro de la propiedad estoy convencida, pero de este puede ser que ya no esté el duplicado, ¿verdad? Porque ahorita lo que vamos buscando es no tocar papel, ¿verdad? Eso es lo que se busca para evitar todos esos contagios, ¿verdad? Y que pues que también una hoja de papel, ¿verdad? También tiene mucho que ver, ustedes lo saben porque son de una universidad de medio ambiente, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, podrías ser que les pidan el duplicado, pero el original es para realizar la razón registral. Al original, aquí establece en cuanto a los impuestos, dice que el testimonio debe cubrir para mandatos generales un timbre fiscal de 10 quetzales, y para mandatos especiales un timbre fiscal de 2 quetzales. Y como ya platicamos que son 3 mandatos los que tiene Guatemala, ¿verdad? Que son generales, especiales y judiciales. Pero la ley aquí en cuanto a impuestos, y ese ha sido el pleito toda la vida, que en cuanto a impuestos solamente se dirige a los mandatos generales y a los especiales, pero no nos explica nada de los judiciales. Entonces, en la práctica, les cuento que en la práctica hay muchos notarios que le colocan 2 quetzales de timbre fiscal y otros le colocan 10 quetzales, y como no está regulado, miren, pues qué otro bonito tema para trabajar de tesis, ¿verdad? La regulación del impuesto fiscal, así sencillo, la regulación legal del impuesto fiscal de los mandatos judiciales. Porque aquí dice, mire, si debe cubrir impuesto fiscal. El mandato general, 10 quetzales. Mandatos especiales,
2 quetzales. Los judiciales no se encuentran afectos, dice. Nótese que por deficiencia legal pide que sea la primera hoja, pero por no existir hoja de papel sellada de esos valores se adhieren timbres fiscales, dice. Pero los mandatos judiciales no se encuentran afectos al impuesto. ¿Y por qué no? En la práctica no están así. En la práctica o 2 quetzales o 10 quetzales, pero ahorita que estamos recibiendo la clase entendemos que esos 2 quetzales, esos 10 quetzales es indistinto y algunos ni le ponen. ¿Por qué? Porque no está afecto. ¿Pero por qué no está afecto? Sí, es el más complicado porque es judicial. Imagínense ustedes un mandato general judicial con representación para defenderse o para iniciar un juicio ordinario de servidumbre de paso, por decirles algo. Largo, costoso y de honorarios muy importante. Bueno, así quedan las obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Posteriores ya dijimos, pero vamos a hacer una variación en las posteriores para no explicar en cuanto a los mandatos provenientes del extranjero, porque una obligación posterior de los mandatos provenientes del extranjero es el aviso que se manda al Archivo General de Protocolos. Esa es la variación que le hacemos después de las obligaciones posteriores del primer mandato. Posteriormente encontramos aquí un mandato general, ¿sí? Es el ejemplo que nos da el doctor en su libro, léanlo por favor. Dice, proyecto de escritura pública de mandato general con cláusula especial y judicial otorgado unilateralmente. Este otorgado unilateralmente es en forma tácita, ¿va? No es expresa, lo que acabo de explicar. Y en este pues está la primera cláusula y dice, ante mí, notario, otorgo mandato general con representación de conformidad con las siguientes cláusulas. Dice, manifiesta, dice el mandante, ¿verdad? Que confiere a su hijo, dice, presente mandato con el objeto que lo represente en los asuntos que tenga interés o pueda tenerlos general, ¿verdad? Continúa manifestando que además de las facultades propias del mandato, dice, o confiere a su mandatario cláusula especial, dice, eso está bonito, porque cláusula para que pueda vender, grabar y le pone todo, vender, grabar, hipotecar, transigir y disponer de cualquier forma, dice, de los bienes de su propiedad sin ninguna limitación. Pero hasta aquí paremos un poquito. Ya leímos atrás que si es para grabar, vender, disponer, cualquier forma de los bienes, se necesita cláusula especial. Aquí solo dice, es general, para que haga todo eso. Vamos a mirar si más abajo está la cláusula especial, porque hasta aquí, con esta cláusula, yo siento que él no va a poder ejercer ese mandato. Continúa manifestando, dice que también confiere a su mandatario facultades para que él pueda representarle con voz y voto en todas aquellas asambleas de accionistas. Cuarta vez. Continúa manifestando que también le otorga mandato judicial, dice, y entonces cuando ustedes otorgan un mandato judicial, lo vamos a ver más adelante, tienen que colocar prestar confesión, reconocer firmas y todo lo que se relacione en los juicios que se desarrollan en los tribunales de justicia, condonar obligaciones y te dice todo. Quinta, continúa manifestando don señor que es su voluntad que su hijo como mandatario no tenga ningún obstáculo cerca, dice el otorgante, acepta. Y se acabó. Yo la crítica que posiblemente le podría hacer a esta escritura pública es de que en la primera cláusula le faculta todos los poderes para poder, ahí sí que poderes para poder vender, hipotecar, transigir y donar y hacer cualquier cosa con sus bienes. Pero más adelante no tiene, yo creo que esta escritura pública, el mandatario, no va a poder vender el bien inmueble, número tal, folio tal, del libro tal. No, aunque tiene el poder, no lo va a poder vender porque no se cumplió lo anterior que les dije, donde el poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir. Cabal lo que dice la primera cláusula que está aquí, que dice
propias de esta naturaleza confieren mandato para que pueda vender, grabar, hipotecar, afanciar, enajenar o disponer de los bienes de su propiedad, pero no lo va a poder hacer porque el mandato le faltó la cláusula especial. Miren la crítica que tenemos a este tema, quiero que lo lean, por favor, ustedes tienen el libro ahí. Ya les dije que si no es el libro ese que tienen en internet, yo les aconsejo que acudan a una librería a ver si encuentran este libro, porque este está, pero miren, muy bueno para su curso, miren ese, pero si consiguen el del otro doctor Gracias González, yo creo que está un poquito más amplio, y el doctor Ricardito Alvarado también creo yo que tiene este libro. Yo tengo este del doctor Neri Muñoz, yo solo con esos libros trabajo, primero porque solo eso le pedí a mis alumnos, porque estaban completos y eran baratos, pues no eran tan elevado el precio, ¿verdad? Entonces, si lo tienen ahí, yo quiero que por favor analicen eso que les estoy diciendo. En la segunda cláusula le da el poder general, pero no le da la cláusula especial. Posteriormente tenemos el poder especial, dice aquí, ¿verdad? Ese está regulado en el artículo 1692 de su Código Civil y se dice, se requiere poder especial, miren, es poder especial, entonces tendría que ser, otorgo un mandato especial con representación, así de sencillo, mandato, un poder especial con representación a X persona, pero este poder solo se usa para donar entre vivos, contraer matrimonios, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o el divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. La crítica que hace el doctor más adelante, creo yo que está a este poder especial es que dice, pero cuando estamos hablando de las capitulaciones matrimoniales, estamos hablando de un divorcio, dice él, pero no es que es un poder judicial el que se tiene que utilizar, pues. Pero en la práctica les cuento que yo tuve un problemita de estos, porque aquí dice, para la nulidad o insubsistencia del matrimonio, divorcio, separación y divorcio. En el divorcio tuve el problemita porque según yo, se otorgó, hace muchos años, se otorgó un mandato general judicial con representación. Y en el mandato general judicial con representación se indicó, y esta era gente extranjera. Por eso es que el doctor dice que tener cuidado al momento de redactarlo. Se indicó en el mandato general que le otorgaba poder al mandatario para que compareciera ante los tribunales de justicia e iniciara el divorcio y presentara, como era general judicial y no para eso después, presentara la demanda inicial, se defendiera de las excepciones previas, contestara todo el trámite del divorcio. Así de sencillo, todo el trámite de divorcio. Y un divorcio voluntario, ¿verdad? ¿Verdad que divorciarse? Entonces yo consideré que era un mandato general con todos esos detalles y lo coloqué en la cláusula. De primera solo se presentó y pum, rechazado, porque dice el señor juez de que el poder que yo necesitaba para iniciar el divorcio voluntario era un poder especial, mandato especial con representación. Y más adelante el doctor Neri platica de eso en su libro y dice él de que entonces qué objeto tiene que sea judicial, porque judicial abarca todo. Y cuando lo explica aquí, condonar obligaciones, otorgar el perdón, sustituir el mandato, celebrar transacciones, convenios, litigios, aceptar adjudicaciones, aprobar liquidación, eso es judicial. Pero así funciona el sistema. Entonces, para poder donar, contraer matrimonio, divorciarse, constituir patrimonio familiar, reconocer hijos, negar la paternidad, lo que se necesita es un poder especial o mandato especial con representación. Aquí lo dice él, mire, llama la atención el artículo anterior, dice cuando se refiere a demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, el divorcio, ¿verdad? Que dice ahí.
Se está refiriendo a un proceso judicial, pues es la única forma de hacerlo, no hay manera de hacerlo de otra forma. Por lo tanto, es materia de un mandato judicial, sí, pero los jueces no entienden esto y los jueces dicen no si el código establece que sea un mandato especial. De ahí también él hace referencia a las bases del mandato. Nos acompaña la escritura pública con el poder especial y con sus obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Es el mismo tema que le di. Posteriormente aparece el mandato judicial y de ese, como ya platiqué bastante, no vamos a platicar tanto, porque solamente tener presente, por favor, no lo olviden, que los mandatos judiciales solo son otorgados a los abogados o a los parientes dentro de los grados de ley. Cualquier persona no puede ejercer este tipo de mandatos. Dice, existe un poquito de discrepancia, dicen que si se le debe colocar la categoría de mandato especial o no, dice. Si hay que darle una categoría, dice, de general o especial, es por razón de impuestos que debe cubrirse el testimonio y hace una referencia aquí de todo eso, dice. Los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, necesitan facultades especiales. Fue lo que platiqué ayer, lo que platiqué hace rato, ya creo que me estoy durmiendo aquí. De tanto hablar ya me estoy durmiendo. Lo que les platiqué hace ratitos, ¿verdad? Que estos mandatos judiciales son tan especiales porque llevan todos los detalles de un juicio, de lo que se va o se espera suceda en un juicio ordinario, laboral, sumario, ejecutivo, laboral, familia, lleva todos esos detalles, porque dice reconocer y desconocer parientes, dice, reconocer firmas, someter los asuntos a la decisión de árbitro, dice, por lo menos todo eso, ¿verdad? Condonar obligaciones y conceder esperas y quitas, dice, solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago, aprobar liquidaciones, dice, y cuentas. Y de ahí dice los demás casos establecidos en la ley del organismo judicial. Para este tema del mandato general judicial con representación, nos vamos directamente a la ley del organismo judicial, que es quien nos guía para poderlo hacer. Todo eso debe ir escrito en el mandato, porque si no va a llegar un momento que ya no pueden ejercerlo, porque le faltó y su mandato no reúne las calidades. ¿Quién califica el mandato? Ahí es el juez. El juez debe calificar el mandato y ver si tiene facultades el mandatario para realizar las figuras del mandato. Él nos presenta un proyecto de liquidación y de ahí tenemos el mandato otorgado en el extranjero, que eso fue ampliamente conocido por ustedes en Notariado 2, y es precisamente cuando aquel documento que viene del extranjero sufre pases legales allá y aquí y necesita protocolarlo y enviarlo al Archivo General de Protocolos por suscripción. Este tipo de mandato se hace de dos formas. Uno, cuando ustedes viajan al extranjero y allá lo hacen y ustedes mismos lo traen. Otro, cuando viene de allá. Últimamente, tal y como dije en Notariado 2, lo que se hace es que se manda el proyecto a la persona en el extranjero para que esta persona pueda dárselo al notario de allá del extranjero, porque la forma de trabajar, por lo menos en México, notariado como nosotros, es muy diferente. O el disponer de un bien inmueble en México es diferente que aquí, no digamos de otro país, ¿verdad ustedes? Entonces nosotros lo que hacemos es que mandamos la minuta para que así se redacte en Estados Unidos. ¿Y por qué la mandamos? Porque muchos mandatos han venido de allá y vienen malos y aquí no se pueden ejercer, ¿verdad? Póngale que allá se pierde un nombre, se pierde un apellido, solo se usa el apellido del esposo, Claudia de López, ya los demás lo pierden. Entonces un mandato para disponer de un bien inmueble que venga del extranjero así, aquí con nosotros no funciona. Entonces lo que hacemos es que mandamos el proyecto. Allá lo redactan, allá sufre pases legales, de ahí viene aquí, y aquí sufre sus pases legales, lo protocolamos y lo mandamos a inscribir al registro de poderes del Archivo General de Protocolos, ya con su inscripción equivale a un número de mandato y a una fecha, ¿verdad? Que está en tal libro, tal folio y tal partida, ¿verdad? Ahí va a estar. Eso da la pauta que el mandato cumplió todos sus pases legales. Ese se lo otorgaron en el extranjero y no olviden, por favor, de que eso está contemplado en la ley del organismo judicial. Así lo platicamos. Él nos envía un proyecto de una protocolización porque ahí lo que es el documento, ¿verdad? Y ahí se interrumpe la numeración de protocolo, como platiqué con ustedes, porque se inserta dentro de las hojas de protocolo. Y cuanto a la obligación posterior, el proyecto de aviso.
De aquí está, en la página 141 tienen un proyecto de aviso y ahí funciona de que todos los documentos que vienen del extranjero que nosotros protocolicemos aquí en Guatemala hay que dar un aviso al Archivo General de Protocolos informando porque si no caemos en multa. Los mandatos se pueden revocar en cualquier momento. En cualquier momento yo puedo considerar que la figura del mandatario no me funciona o ya no quiero que siga la figura del mandatario y le puedo revocar el mandato. Igual el mandatario en cualquier momento puede revocar en cualquier momento. Ya me hice bolas aquí porque está viendo el teléfono. Igual ya lo vi, era una pregunta en una alumna, pero es de política criminal, y ahorita no estamos en política criminal. Igual la figura del mandatario, en cualquier momento puede decidir no ejercer el mandato, así de sencillo. La figura del mandatario en cualquier momento puede decir, ya no, ya no sigo, renuncio. Y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Entonces, al igual que la inscripción, el revocar un mandato significa inscribirlo en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos. ¿Paga una revocación? Igual también paga. El mandante y el mandatario, dice, es bilateral y es aconsejable se otorgue un finiquito si las partes así lo desean, haciendo constar que no existen cuentas por liquidar, sí, porque no sé cuántos negocios la figura del mandante va a otorgar en el mandatario, y entonces mejor un finiquito para evitar caer a un juicio de rendición de cuentas, ¿verdad? Ustedes, eso es tremendo. Se nos acompaña aquí una, una minuta del mandato. Nos acompaña obligaciones previas, instantáneas y posteriores. No podemos apartarnos de lo primero que dije. En cuanto a la redacción de la revocación del mandato, tampoco nos podemos apartar que lleve una introducción, un cuerpo y un cierre. Y si en el caso que les hablé de lo mío, ¿verdad? De la denuncia que yo tuve al inicio del trabajo aquí, como había sido un mandato otorgado en forma tácita y yo no había recibido el aviso notarial de que yo era mandataria, yo recuerdo haber hablado con la persona, de Petén era la persona, recuerdo haber hablado con ella y decirle que lo revocara. Y lo mismo hizo, lo revocó y nunca comparecí. O sea, nunca se ejerció ese mandato. Me lo dio, nunca lo ejercí, nunca lo supe. Si no es hasta cuando me denuncian, es que uno se entera de las cosas hasta que lo denuncian, ¿va? Entonces, ahí quedó ese mandato. Fue hecho por él, fue requerido el notario para que él lo otorgara y él mismo compareció a revocarlo y se quedó sin efecto. Posteriormente tenemos como tema la sustitución del mandato. En cualquier momento yo, la figura del mandatario, puedo ser sustituido por otra persona. Uno, otro. En cualquier momento yo, la figura del mandatario, puedo delegar en otra persona el ejercicio del mandato. Ahora bien, si yo delego en otra persona el ejercicio del mandato, yo tengo que tener en mi mandato original, el primero, digamos, facultades necesarias para poder delegarle a una tercera persona el ejercicio del mandato. Esto me lo tuvo que haber dado el mandante, ¿verdad? El mandante en el cuerpo del instrumento público tiene que decir que yo puedo delegar en una tercera persona la venta de este lote de vehículos, este lote de pick-ups. Puedo ser que yo compre unos 10 vehículos de a 250,000 cada vehículo, ¿verdad? Puede ser que yo lo haga. Y ahí ya es otro rollo porque tendría que poner una empresa, ¿verdad? Pero por dar un ejemplo así extremista que les estoy dando, ¿verdad? Yo puedo delegar en el mandatario que me los venda 25,000 quetzales cada carro. El mandatario, pero en el mandato original le puedo decir al mandatario que si él por cualquier circunstancia no puede o tiene impedimento de comparecer a la venta del vehículo, puede delegar en la persona que él decida para sustituirlo. Porque si no lo coloco en el mandato,
El mandatario no va a poder hacerlo, porque esta figura de la sustitución del mandato trae una cuestión bien especial, que es que al momento que ustedes redactan el mandato, deben colocar la cláusula donde se autoriza la sustitución, toda la cláusula donde se autoriza la sustitución, y mis alumnos en las clases presenciales se ponían tan enojados porque siempre como parte de su protocolo, siempre les decía que me hicieran una sustitución del mandato. Y entonces sí se convertía el instrumento en bastante largo, si todos los instrumentos eran de 1 hoja y media, ya se convertía en 5 hojas porque había que transcribir el mandato porque ahí estaba la cláusula en donde se le otorgaba y se le daba facultades para sustituir. Aquí dice que la sustitución se puede hacer o no reservar, se puede, dice, o no reservar el mandatario el derecho de seguir representando al mandante, dice. De ser así, resulta el mandante con 2 representantes. Entonces, este párrafo se refiere a que yo le digo al mandatario, yo soy mandante, yo soy la de los negocios. Yo le digo al mandatario que me venda los 5 vehículos, pero al mismo tiempo le digo al mandatario que si él no los puede vender, puede delegar en quien él quiera. Ahora aquí, pues, este párrafo se refiere a la figura del mandatario, que el mandatario acepta el mandato como yo se lo di, pero él le da un mandato, él otorga esta sustitución en X persona, pero también él sigue en el mandato, porque él puede decir, te otorgo mandato para que vendas los 5 vehículos, pero yo sigo ejerciendo la figura del mandatario. Por eso dice aquí el párrafo, que la figura del mandante pasa a tener 2 representantes, dice 2 mandatarios. Ahí se da ese segundo párrafo. Es solo cuestión de analizarlo bien, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan entender, por favor. Porque esos son casos que les puede suceder en su bufete. Para los casos de sustitución se acostumbra a transcribir el mandato. Ahí está lo que le digo, que a mis pobres patojos no les gustaba eso, ¿verdad? Y odiaban que se hiciera eso. Si ustedes ven el modelo que nos acompaña el doctor, van a ver ustedes ahí que eso tiene 2, 3 páginas, tiene, ¿verdad? Y por último tenemos el tema de la representación por medio de personas jurídicas. Si se dan cuenta, nos faltan 10 minutos para terminar y ni lo sentí, porque es un tema bien largo y todavía quedaron cosas en el tintero, pero en fin, así está el programa, hay que obedecer, ¿verdad? Representación por medio de personas jurídicas. Dice, las personas jurídicas, así como pueden otorgar mandatos, también pueden ser mandatarias. Dice, por las personas jurídicas confieren poder a las personas individuales para que las representen, debiendo limitarse el mandato a los negocios que sean objeto de la sociedad. Eso ya lo platiqué con ustedes al inicio. Dice, los testimonios que contienen estos mandatos, como se afirmó con anterioridad, deben inscribirse también en el registro mercantil. O sea, solo en eso nos vamos a quedar. Estos mandatos son bien especiales porque este tipo de mandatos de representación para personas jurídicas tienen esa especialidad de que llevan 2 inscripciones, una en el archivo de protocolos, en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos, y 2, como se refiere a cuestiones mercantiles, hay que irlos a inscribir al registro mercantil. Entonces, por favor, cuando sean ustedes objeto de requerimiento para cuestiones mercantiles, deben darse cuenta cuándo operan esas inscripciones y cuándo no, dice. De ahí que nos acompaña él una introducción, dice, de una escritura donde comparece una sociedad anónima guatemalteca como mandataria de una sociedad extranjera. Miren qué bonito el ejemplo que nos acompaña. Los testimonios de estos mandatos, puede darse el caso, dice, de que la persona jurídica sea mandataria de una persona individual, guatemalteca o extranjera, en todos estos temas. El fundamento 1697 del Código Civil dice, pero leamos este párrafo, dice, no es usual que se otorgue mandato a favor de una persona jurídica, pero en caso se haga es perfectamente legal si se cumple con los postulados del artículo 1697. Entonces ahí es donde nos manda el doctor Neri Muñoz a revisar ese tema. Bueno, como ven ustedes, hablamos tanto de mandatos, explicamos tanto de mandatos y posteriormente ya de último yo por aquí
Les coloco a ustedes aquí 5 preguntitas que no están tan complicadas. Dice mandato en el cual el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa. La expliqué detenidamente. Impuesto notarial de un mandato especial con representación, también le expliqué. Si pusieron asunto en mi clase, no van a tener problema para contestar. El cumplimiento del artículo 37 literal del Código de Notariado será una obligación instantánea, ustedes saben. Cantidad de dinero que debe pagarse en el registro de poderes para inscribir un mandato general judicial con representación, ese es grande, no es un mandato especial, ¿verdad? Y el impuesto fiscal para inscribir un mandato especial, el impuesto fiscal para inscribir un mandato, como que esa 4.5 está un poquito distorsionada, la voy a tratar de hacer un poquito mejor, porque dice impuesto fiscal para inscribir un mandato especial con representación. Pues tal vez no sería para inscribir, ¿verdad? Sino sería impuesto fiscal que cubre un mandato especial con representación. Yo creería que así está. De una vez lo vamos a colocar, impuesto fiscal que cubre un mandato especial con representación, no para inscribir, ¿verdad? Porque arriba está la pregunta, dice cantidad de dinero que debe pagarse en el registro de poderes para inscribir un mandato, solo que no es especial, ¿verdad? Sino para inscribir un mandato general judicial con representación. Ya dijimos que hay 3, ¿verdad? Ya dijimos que hay mandatos generales, mandatos especiales y mandatos judiciales. El más sencillo es un mandato especial con representación. El complicado es un mandato general judicial con representación, pero creo que aquí le voy a agregar otra preguntita o otro tema para que ustedes ya me digan cuánto debo pagar en el archivo de poderes del registro, en el archivo de poderes, en el registro de, vieron qué tremendo eso, porque hay que pensar cómo decirlo, en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos. Así es, mejor les complico la pregunta número 4.4, porque así los mando a investigar, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes encuentren diferentes precios ahí en el archivo, ¿verdad? Puede ser que no sea un precio completo, sino digan, no, que hay que pagar esto y esto y esto y esto, ¿verdad? 5 preguntitas y ya vieran que estoy va de pensar qué trabajo les puedo poner que los obligue a leer, a buscar, a investigar. Pero hoy en la tarde, miren que voy a agarrar un par de horas para sentarme a analizar qué debo hacer para que es que no hicieron protocolo y eso es lo que me preocupa, que no hicieron protocolo, porque cuando hacen protocolo tienen contacto directamente con la práctica notarial, tienen contacto directamente con la práctica dentro del protocolo, práctica dentro del protocolo, pero como hoy no lo hicimos, entonces yo me preocupo por mis alumnos, cómo van a salir ustedes, van a tener que trabajar más. Entonces, estoy en pensamientos, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que les voy a pedir, pero tampoco que les voy a pedir algo muy complicado, porque yo entiendo que, ya ven ustedes el eslogan de la universidad, trabaja y estudia, es el eslogan, ¿verdad? Entonces, antes que nada, esta fue la primera universidad que permitió a tanto trabajador de tiempo completo que pudieran estudiar los sábados y domingos, porque no se podía, ¿verdad? Entre semana. Entonces, ando en ese pensamiento, no ponérselos así tan complicado, ¿verdad? No tan complicado para que no tengan ustedes. Dice una compañerita que ella sí quiere hacer protocolo, dice. Entonces, si usted, que amiga, quiere hacer protocolo, yo le puedo pedir que me haga unos 10 instrumentos públicos y a los 10 instrumentos públicos yo le mando la foto de qué le debe agregar a cada instrumento público y haga su protocolo. Miren, hay un problema, ya voy a terminar, hay un problema, que es una tradición, creo yo que le podría llamar tradición, de todos los egresados de Derecho. ¿Y saben cuál es esa tradición? Es que cuando ustedes se gradúan, porque generalmente se gradúan la mayoría que son aplicados, se gradúan, cuando abren su oficina, lo primero que está en su librera es el protocolo del estudiante, cosa que los del año pasado no lo tuvieron.
Y si ustedes no quieren hacer su protocolo, tampoco lo van a tener, pero la alumna sí lo quiere hacer, la compañerita sí lo quiere hacer de sede central. Ella sí lo quiere hacer, o él sí lo quiere hacer. Esa tradición y esa historia de entrar a un bufete y ver el protocolo del notario, ustedes no lo van a tener. Pero si quieren tenerlo, si quieren, lo hacemos. Háganse 10 escrituras públicas, pues no hagan tantas, para que no se cansen. Hagan 10 escrituras públicas, yo les voy diciendo cómo armarlo. Con la compañerita que estamos aquí trabajando en el WAP, le voy a mandar el listado de las escrituras públicas que haga. Y lo va a hacer todo, yo le suplico aquí a la compañera, ahí está, yo le suplico a la compañera para que le sirva, porque que lo haga todo revuelto como se lo voy a mandar y después nos reunimos unos 15 minutos en un rural central, porque ella está aquí en un rural central, nos reunimos unos 15 minutos y ya le digo cómo lo tiene que ordenar y cómo lo tiene que empastar. Y ella que se lo muestre a ustedes. Yo digo que si la compañera lo hace en 15 días, se los manda a ustedes para que miren cómo va a quedar. Y vamos a hacer con ella las escrituras que hemos visto. Esas vamos a hacer. Yo le voy a mandar las fotos y esas vamos a hacer. Que vayan bien redactadas o mal redactadas, ya después las ampliamos o las aclaramos, pero por el momento vamos a hacer con la compañerita 10. Yo le voy a mandar los nombres de las 10. Y van a ver ustedes cómo lo va a armar. Y así quisiera que lo hicieran todos, hombre. Hagámoslo así para aprender. Porque si no, ya ven que se van a notariado 4 y ahí también vemos un poco de notariado dentro del protocolo, pero ya no caemos al protocolo en sí como podíamos caer ahorita con la primera unidad. Digamos que hay 3 unidades, primer parcial, segundo parcial y examen final. Digamos que esta es la primera unidad, a veces así se le queda a uno para decir, ¿verdad? Bueno, mis niños, mucho gusto, ya platicamos de los mandatos, ya platicamos de todo y estudien, por favor. Estudien porque solo tenemos clases la próxima semana y nos vamos al examen parcial. Que estén muy bien, señor comandante. Cualquier cosa me avisa y le voy a mandar las diapositivas. Solo pueda estar en un espacio muy bien porque ahorita ando fuera de una buena computadora. Le mando las diapositivas para que las haga llegar, las de esta clase y la próxima clase. Saludos y que estén ustedes muy bien.